Disertaciones de un vagabundo. Capítulo 1. La desolación. La desolación tiene un rostro que nadie quiere mirar. No es el llanto, ni el grito. No es la furia ni la ausencia. Es otra cosa. Un silencio espeso que se mete en los huesos. Un frío sin viento que te rodea cuando ya no hay nadie. Ni siquiera tú. No llega con estruendo. Llega cuando ya pasó todo. Cuando no quedó nada por decir. Y aún así sigues hablando en la oscuridad. Por costumbre, por miedo a escuchar tu propia voz callada. Los filósofos la han llamado de muchas formas: abismo, angustia, nihilismo, vacío. Pero el que ha estado ahí sabe que no hay palabra suficiente. Solo el que ha caminado por dentro de sí mismo, como por un campo arrasado, entiende que hay dolores que no se curan, se aceptan. Sartre dijo que estamos condenados a ser libres, y en esa condena está el peso de decidir, de seguir respirando cuando ya no hay aire, de seguir caminando cuando el mundo te ha vuelto un espectro. Pero la desolación es siempre enemiga, a veces es espejo, a veces es maestra. Te despoja, te muestra lo que queda cuando todo se cae. Y a veces, entre las ruinas de lo que fuiste, descubres algo nuevo. Una pregunta, una grita de luz, o simplemente el coraje de seguir, aunque no sepas por qué. Caminar desolado no es fracasar. Es un acto radical de humanidad, porque quien ha visto la noche completa, quien ha tocado el fondo del alma y ha sobrevivido al eco de su propia voz, ya no teme las sombras. Sabe que lo peor no es estar solo, lo peor es olvidarse de uno mismo. Y por eso, si alguna vez te encuentras ahí, en ese lugar sin mapa, sin nombre, sin nadie, escucha, observa. A lo mejor, entre tanto silencio, descubres que la desolación también sabe decir: estás vivo. Y bueno, buenas noches a todas y a todos. Hoy estamos en la primera entrega oficial de Disertaciones de un vagabundo. Y hoy vamos a hablar sobre la desolación. Ese sentimiento que muchos hemos sentido cuando todo se cae. Ese sentimiento que muchos hemos sentido cuando las cosas ya no están caminando como deben. Cuando de pronto te das cuenta que ya no hay nada, que se ha ido todo, que no hay razón, que no hay sentido, que no hay necesidad, que solo hay vacío. Es caminar en los páramos de la soledad, en silencio, mirando al cielo esperando una señal, algo que nos diga hacia dónde. Y sobre todo, ¿por qué? Es caminar arrastrando los pies, arrastrando el alma, arrastrando el sentido, intentando encontrar una razón de los porqués, del por qué sí, del por qué no. Intentar entender por qué las cosas fueron como fueron, por qué las cosas dejaron de ser, por qué las cosas se desbordaron. Es por eso que hoy vamos a hablar de la desolación, de cuando todo acaba y cuando todo se pierde. La desolación no es solamente una emoción pasajera, es un estado del ser, una habitación vacía en el alma donde el tiempo se detiene y la conciencia se vuelve espejo. No grita como el dolor ni ruge como la rabia. La desolación es muda, densa, lenta. Jean-Paul Sartre escribió que el ser humano está condenado a ser libre. Y esa condena tiene como paisaje emocional la desolación. La angustia de saberse solo frente al abismo de la existencia, sin Dios, sin destino, sin garantías. Es en ese silencio metafísico donde nace la pregunta más antigua: ¿para qué estamos aquí? En la soledad del desierto, los profetas como Moisés y Jesús vivieron la desolación como un paso necesario hacia la transformación. Pero no todos vuelven del desierto. Algunos se quedan perdidos en él, como en los relatos de los místicos, los exiliados o los desterrados. Friedrich Nietzsche lo expresó brutalmente: si miras largo tiempo en un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Es en ese cruce donde la desolación se convierte en un espejo de la condición humana. En el mundo contemporáneo, la desolación ha dejado de ser un castigo divino o una experiencia metafísica. En el vacío existencial del sujeto que vive en ciudades abarrotadas, conectado con todo pero sin conexiones consigo mismo. La desolación moderna no viene del aislamiento físico,
sino de la desconexión emocional. Un hombre puede estar rodeado de miles de personas y sentirse invisible. Puede tener voz en redes sociales, pero no ser escuchado por nadie. Y sin embargo, en la desolación hay una posibilidad. Como diría el filósofo Émile Cioran, quien ha sentido el vacío lo ha sentido todo, porque en ese espacio sin contenido, el ser humano se enfrenta con lo esencial, su fragilidad, su deseo de sentido, su capacidad de reivindicarse. La desolación es una prueba, no una condena. Ser desolado no es estar muerto, es estar desnudo ante la vida, y en esta desnudez puede habitar, si no la redención, al menos la lucidez. Y bueno, decidí escoger el tema de la desolación, ya que en los tiempos actuales afecta a la humanidad de manera profunda, silenciosa y de manera transversal. Aunque vivimos en una era hiperconectada con avances tecnológicos que nos acercan virtualmente más que nunca, muchas personas experimentamos una sensación creciente de vacío, de desconexión y de aislamiento emocional. Esta paradoja es una de las marcas más fuertes del siglo XXI. En la cultura actual de inmediatez, productividad y estímulo constante, la pausa interior es casi inexistente. El individuo no tiene espacio para sentir ni procesar el sufrimiento. Se espera que siga funcionando. Sin embargo, la desolación emerge como un síntoma del alma no escuchada. Una tristeza sin causa clara, una fatiga sin explicación, una soledad incluso en medio de la multitud. El acceso constante a redes sociales ha amplificado la comparación, la ilusión de conexión y la alienación. Estoy conectado, pero no estoy con nadie. Me miran, pero no me ven. En estas sociedades rotas, por la violencia, la desigualdad o la indiferencia, la desolación se vuelve paisaje. No es solo sentir vacío, es vivir en él. El hombre tiene una necesidad básica de sentido, y sin él aparece el vacío existencial, disfrazado muchas veces de apatía, consumo o depresión. La desolación se vuelve uno de esos momentos y uno de esos instantes y sensaciones y sentimientos que pueden destruirnos, que pueden llevarnos a perdernos. Es por eso la importancia de hablar de estos temas que de pronto queremos evitar, que estos temas que de pronto queremos negar, porque son presentes y hay que aceptar que están presentes, y hay que aceptar que los sentimos, y hay que aceptar que los vivimos, hay que aceptar que nos rondan todos los días, que nos rondan cada vez que abrimos un periódico, cada vez que nos enfrentamos a la sociedad en la calle, cada vez que nos miramos al espejo y no estamos contentos con lo que somos. Es por eso que Disertaciones de un Vagabundo tiene la intención de hablar de estos temas que a veces solo nos susurran en el oído, pero que no somos capaces de voltear a ver, porque sentimos que puede ser nuestro último momento en paz. Es por eso que Disertaciones de un Vagabundo hará todo lo posible porque estos temas los discutamos, los abordemos, los veamos, los enfrentemos con el miedo que nos genere, con la incertidumbre que podamos sentir, pero miremoslos de frente, asumámoslos, confrontémoslos, no solos, porque tampoco es vivirlo solo. Hay que acercarnos, hay que hablarnos, hay que abrazarnos, hay que tomarnos de las manos. En un mundo fragmentado, no hay mayor acto de resistencia que abrazar al otro, que considerar al otro, que perdonar y respetar al otro. Pues este fue el número 1 de Disertaciones de un Vagabundo, con ya un formato diferente, un formato que voy a ir puliendo, un formato que voy a ir trabajando con más calma, pero que tiene la intención de pulir estas entregas para que sean interesantes, para que sean llevaderas para quien decida quedarse a escucharlas. Pues tengan buena noche y recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Ahorita vamos a estar apareciendo
en las redes en el terreno. Ya después empezaremos a desarrollar las redes sociales del proyecto como tal, pero pues por ahora, como les digo, síganos en el terreno: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, ahí nos encuentran. Pues tengan una bonita noche. Muchas gracias por escucharnos. La verdad es de que la respuesta que hemos tenido ha sido una respuesta pues inesperada, pero pues gustosa, y que nos obliga a mejorar y a ir creciendo esta idea que surge en momentos de crisis, en momentos oscuros, en momentos difíciles, en momentos de mucha desolación, pero que sin embargo pues está ayudando a cuidar el alma. Tengan todos un excelente resto de miércoles.